Segundo. Y bueno, pues bienvenidos a los que están ya en la plataforma del Liceo Académico. Buenas noches a todos. Gracias sobre todo a nuestro ponente, el licenciado Carlos Alberto Tijera Vázquez, de quien me voy a permitir leer semblanza curricular. Bueno, pues él cuenta en su educación con la especialidad en juicios orales, justamente, en juicios orales por parte del Instituto Nacional de Ciencias Penales. Cuenta con el diplomado en técnicas avanzadas de contrainterrogatorio en la Escuela de Derecho California Western School of Law en San Diego, California. Está certificado también por CETEC en 2011 en la renovación de certificación en 2014 con vigencia hasta 2016. También tengo que decirles que él cuenta con un posgrado, es maestro en Derecho Penal por parte de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Permítanme aquí tantito, vamos a cerrar el chat para que no nos estemos distrayendo. Y bueno, voy a seguir dando lectura a su semblanza curricular. Él es licenciado en Derecho por parte de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. En sus actividades en juicio oral, él ha impartido el curso taller Reformas del Nuevo Sistema de Justicia Penal en el Estado de Morelos, impartido por ProDerecho en coordinación de otras autoridades de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Cuenta con el curso en juicios orales por parte del Instituto Nacional de Ciencias Penales. Permítanme tantito, siguen queriendo aquí acceder compañeros. Les vamos dando el acceso. Bueno, cuenta con el curso de habilidades y destrezas de litigación en juicio oral por parte del presidente del Instituto de Capacitación Permanente de la AAPEM. Es conferencista en materia de juicio oral en la Secretaría de Seguridad Pública Metropolitana, instructor de policías preventivos y de tránsito del Ayuntamiento permítanme, del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, en el nuevo sistema de justicia para adolescentes en juicio oral. Bueno, sus actividades en la Asociación de Abogados Penalistas del Estado de Morelos, es ponente sobre temas de deontología jurídica y juicios orales a diversos cuerpos policíacos del Estado de Morelos. En sus actividades docentes es catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México, Pezacatlán, es catedrático de la UPM en las materias de psicología jurídica, sistemas lógicos, derecho de amparo. Actualmente imparte la materia de amparo en los grupos A y B de la Universidad Privada del Estado de Morelos. Es instructor oficial por parte de la Asociación de Abogados Penalistas del Estado de Morelos para capacitar cuerpos policíacos, tanto preventivos como de la Policía Ministerial. Conferencista en diversas instituciones policíacas en temas relativos al ámbito penal. Cuenta con el posgrado, es maestro en Derecho Penal por parte de la División de Estudios de Posgrados de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Cuenta con el diplomado también en Teoría del Delito por el Instituto de la Judicatura Federal, también el conferencista. Cuenta con el curso de amparo penal por parte del Instituto Nacional de Ciencias Penales, el curso de argumentación jurídica por parte del Instituto Nacional de Ciencias Penales, el curso de teoría del delito Jacobs por parte del Instituto de la Judicatura Federal, el curso de Derecho Penal por parte del Instituto de la Judicatura Federal, el curso seminario de argumentación, interpretación constitucional y simplificación de sentencias por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el curso Conceptos Generales del Juicio de Amparo y su procedimiento por parte de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, curso de amparo penal impartido por el Instituto Nacional de Ciencias Penales en 2007, curso de juicio oral impartido por el INACIP en 2007, cuenta también con el diplomado en contrainterrogatorio en el sistema penal acusatorio de la Universidad Panamericana, septiembre de 2016, diplomado el interrogatorio en el sistema penal acusatorio de la Universidad de Panamá, septiembre 2016. Actualmente me tienen que por aquí es asesor jurídico del Congreso del Estado de Morelos, o ya lo dejó de ser, pero bueno. Mi estimado maestro Carlos Alberto Tijera Vázquez, un gusto que nos acompañes por Liceo Académico. Buenas noches a todos los abogados que ya nos acompañes, que se suman a esta transmisión desde la plataforma. Para poder interactuar con nuestro ponente, pues les pedimos mantener encendidas sus cámaras. Él dictará esta masterclass de la necesaria abolición de la prisión preventiva en México.
Maestro, adelante, bienvenido a tu casa, Liceo Académico. Te dejamos, es todo tuya la plataforma. Gracias. Sí, maestro, gracias por la invitación y vamos a hablar sobre este tema tan importante que está en boga y que ha ido teniendo varios resultados en cuanto a la práctica cuando jueces del proceso penal o de amparo conocen de en la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, la cual ya fue declarada el 22 de noviembre de 2022, perdón, sí, de 2022, por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, decretada inconvencional en el caso Zompazle y otros contra México. Pero bueno, compañeros, una disculpa por la demora, pero bueno, vamos a hacer práctico esto y vamos a darle practicidad y vamos a darle celeridad para poder sacar toda la información posible para que ustedes en la práctica puedan interpretar y puedan aplicar esta información que vamos a compartir. Les repito, el 22 de noviembre de 2022, la Corte Interamericana dictó sentencia sobre la prisión preventiva oficiosa en México. Ya había precedentes donde la Corte Interamericana refería que era una pena adelantada, que era una figura jurídica que se la había sacado de la manga del Estado mexicano y que, bueno, en suma no la compartía. La Corte Interamericana en diversas resoluciones previas al caso Zompazle, Tecpile y otros contra México. Pero bueno, vamos a recordar un poco qué es una medida cautelar. Una medida cautelar es una figura procesal que permite que en el caso que nos ocupa, porque hay medidas cautelares en diversas materias, y en el caso que nos mantiene alertas aquí es en materia penal, que el imputado no se sustraiga de la acción de la justicia, que en caso de una sentencia condenatoria esta se pueda ejecutar, pero sobre todo que haya una seguridad y protección para los testigos, obviamente la víctima y los medios probatorios. Esto es importante porque vamos a notarlo, son testigos, víctima y medios probatorios y que pues el imputado no se vada de la acción de la justicia. Entonces, resulta que el 22 de noviembre de 2022 se dicta esta sentencia, se decreta inconvencional la prisión preventiva y en febrero de 2023 se le notifica al Estado mexicano la resolución. Se le dice al Estado mexicano que esta figura de la prisión preventiva oficiosa debe retirarla de su sistema jurídico y le da un año para que lo haga. De lo contrario, bueno, obviamente esto, el Estado mexicano estaría en un problema legal internacional. Pero ya se cumplió y la prisión preventiva oficiosa sigue vigente en el artículo 19 constitucional y en los diversos correspondientes del Código Nacional de Procedimientos Penales, en algunos incluso de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos dice, la prisión preventiva oficiosa será cuando se cometan este tipo de delitos. Y obviamente en la Ley Federal de Delincuencia Organizada. Lo que está ocurriendo es que el Estado mexicano
incurre en una responsabilidad al no acatar los términos de la sentencia de la Corte Interamericana son Pax-Tecpile contra México y otras que ya hay en precedente, pero resulta que ya se cumplió el año que le dieron y sigue en la Constitución y el Código Nacional, la Ley Federal de Delincuencia Organizada que ya mencioné, y la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Y por ahí debe haber tal vez algún otro que a lo mejor yo no lo conozca, pero que ahí está eh, eh, metida la prisión preventiva oficiosa en algún instrumento legal. ¿Qué pasa con la práctica? En la práctica, porque ya lo hice yo en un asunto, le expongo al juez que la prisión preventiva oficiosa ya es inconvencional, mencionando la sentencia que acabo de referir y mencionando el párrafo 162 de la propia sentencia, donde se refiere que con independencia de que el Estado mexicano lo cumpla de manera formal, de manera material, sus órganos, es decir, sus magistrados, sus jueces, sus ministerios públicos, ya deben de aplicarla desde que se dictó la sentencia, con independencia del año que le dieron. ¿Qué pasa en la práctica? La mayoría de las veces, 98%, te la niegan, los jueces no se capacitan, no conocen la sentencia o no la conocían, eso yo lo hice valer en septiembre del año pasado, y pues recién estaba salida, y mm, te la niegan o se salen por la tangente y manifiestan otra cosa en la resolución. Hay que ir al amparo. En el amparo tampoco el juez de distrito te la da y en queja ya el tribunal colegiado sí te la otorga. En algunos se ha otorgado para que pues se quite y se imponga otra medida cautelar, pocos casos, y en algunos otros casos, que es lo que debe ser, es que se otorga la suspensión para el efecto de que, comparto este criterio, de que bajo el principio de contradicción del sistema penal, se lleve a cabo una audiencia y se debata sobre la prisión preventiva justificada. Que en el caso, esto es muy importante, en opinión personal, no, la mayoría de las veces no se justifica la prisión preventiva por falta de técnica del Ministerio Público, porque además se imponen muchos candados para privar de la libertad a una persona. Cuando les dije que la medida cautelar tiene como finalidad que no se vada de la acción de la justicia o que tenga arraigo la persona, que se proteja a la víctima, los testigos o los medios probatorios. Cuando digo esto, la Corte Nacional, la Suprema Corte de Justicia de la Nación en México ya ha hablado sobre un test de proporcionalidad para las medidas cautelares. Y en este caso, la Corte ha establecido que se deben no solo argumentar, se deben de alguna manera acreditar, pero todas, que existe riesgo de evasión porque el imputado no tiene arraigo en el lugar donde ocurrió el hecho, porque la víctima tiene temor fundado de que sea atacada, porque algunos testigos también han sido amenazados, o porque las pruebas están en riesgo. O sea, todos. Entonces, difícilmente lo hacen, pero ¿qué está ocurriendo en la práctica? En la práctica, los jueces, cuando se trata de delitos de alto impacto como secuestro, violación, secuestro, los que estaban en el catálogo,
pues en automático le dan la justificada. ¿Y qué hay que hacer? Otra vez ir al amparo, señalar las deficiencias que tiene la resolución, las omisiones, las violaciones, y entonces sí, una vez hecho esto, entonces te otorgan el amparo, a veces igualmente hasta el tribunal colegiado. ¿Qué sugiero yo en la práctica? Bueno, primero voy a hacer una remembranza sobre los tratados. Un tratado, pues, es una manifestación de la voluntad de un Estado en materia de derecho internacional. Y si el Estado como México lo firmó, el de la Convención Americana de Derechos Humanos, como es parte, pues tiene la obligación de cumplir. Esta obligación le nace del artículo 1 y 2 de la propia Convención Americana, que esencialmente establecen que las autoridades deben de seguir los criterios de la Corte Interamericana, con independencia de su legislación interna. Y además, el Tratado de Viena o el derecho de los tratados también establece que en los tratados prevalece el principio denominado pacta sunt servanda, es decir, que la voluntad de las partes es la máxima ley en la misma. Y si las partes o estados, en este caso el mexicano, la firmó, pues está obligado. Y no solo él, sino sus órganos, me refiero a los jueces y magistrados federales o locales. Yo soy muy práctico, en esencia es esto, y yo sugiero, y ese es un tema que hablábamos con el director del liceo académico, que soliciten la prisión soliciten que se elimine la prisión preventiva oficiosa o que soliciten una revisión de medida. Y si el juez no se la da, ni modo. Hemos hablado en otros espacios académicos que muchas veces piensan algunos abogados que porque lo dice el juez está correcto y no siempre es así. Se debe, en mi opinión personal, hacer una denuncia por una privación ilegal de la libertad contra el juez y obviamente hacer el recurso que proceda, ya sea la apelación, ya sea el amparo, ya sea la revisión de amparo. De otra manera no van a entender estas autoridades. Están súper obligadas a respetar el Pacta Sunt Servanda del derecho de los tratados o de la Convención de Viena, en concordancia con el artículo 1 y 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos y obviamente el fondo o el punto esencial, la sentencia Son Paxle contra México y otros. Me voy a permitir leerles literal porque esta sentencia, literal la parte considerativa específica de la sentencia, porque esta sentencia habla de dos figuras procesales. Sompasle, Tecpile y otros contra México, habla sobre la prisión preventiva oficiosa y sobre el arraigo para investigar. Y en este caso el tema que nos ocupa hablar es la prisión preventiva oficiosa. Ya había precedentes de la Corte Interamericana, repito, donde se establecía que pues era una pena adelantada. Entonces,
desde ahí fueron creándose resoluciones de la Corte Interamericana, donde pues el Estado mexicano fue siendo abatido en cuanto a la figura procesal legislativa que está en el 19 constitucional, de tacharla de inconvencional. Eh, Básicamente, eso es lo que ha ocurrido y tenemos, recordarán, en nuestro sistema jurídico, en materia de Poder Judicial Federal, dividido la zona centro-norte y la zona centro-sur, que es de Ciudad de México hacia el sur y de Ciudad de México hacia el norte, donde hay plenos de circuito que ya se manifestaron. Hay el pleno de circuito de centro-sur decía que no lo acataba, lo que decía la Corte Interamericana, y el norte dijo sí que lo tienen que atacar desde Ciudad de México, Estado de México hacia arriba. Y ahorita está el proyecto en la Suprema Corte de Justicia de la Nación de parte del ministro Pardo y del ministro y de la ministra Farhat, Ríos Farhat, donde el primero, el ministro Pardo, dice, pues es que es una sentencia, como lo establece la Convención de Viena, es una sentencia ejecutoriada, es una sentencia firme, es una cosa juzgada, y si nos guste o no, debemos acatarla. Y entonces, el ministro Pardo propone que de oficio los jueces hagan un control convencional ex oficio y de, decreten retirar la prisión preventiva oficiosa y que se abra debate sobre otra medida. Ríos Farhat propone otra cosa y establece que, bueno, en lugar de que se conceptualice como prisión preventiva oficiosa o automática, que lo que se requiere hacer es que se abra el debate automático sobre la prisión preventiva, citar audiencia y el Ministerio Público que acredite eso, que es muy complicado si fuera conforme a derecho, pero está ocurriendo eso. Yo en la práctica hago eso, es un tema que eso me refiero a pues presionar a los jueces, denunciarlos por una privación ilegal de la libertad contrario a un tratado internacional, como ya lo vimos, que obliga de la Convención de Viena, el artículo 1 y 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos y la propia resolución son Paxlet, Tecpile y otros contra México. Obliga al Estado mexicano y obviamente el Estado mexicano son los magistrados, los jueces, los ministros, los secretarios, los ministerios públicos. Y entonces, pues vamos a ver qué sucede, porque de otra manera, así a la buena pidiéndolo no te la da. Pero bueno, básicamente, la Corte Interamericana en su resolución le dice al Estado mexicano que los jueces, en virtud de ser decretada, jueces, magistrados y demás, en virtud de ser decretada inconvencional la prisión preventiva, deben hacerlo ex oficio, abandonar los criterios nacionales y seguir los criterios de la Corte Interamericana respecto al manejo de la prisión preventiva oficiosa, de que violaba derechos, de que era una pena adelantada y demás de los criterios que ya tenía. Pero en la práctica no está ocurriendo eso, es por eso que yo, de manera drástica, les pido
Ni modo, denuncian al juez. Lo que digan los jueces no es ley. Lo que digan los jueces está sujeto, obviamente, al recurso y demás. Pero bueno, buscando en la Corte Interamericana, ha establecido, además de, como comentaba, que el arraigo es inconvencional también, este punto de derecho. Y se los leo en un segundo. Eh, Ok. Lo estoy buscando porque estoy abriendo mi computadora. Redes, figuras. Pero bueno, ok. Ok. Les quiero comentar en lo que encuentro esa parte de la sentencia, que hubo un caso en Nuevo León donde un juez procesó al exgobernador Rodrigo Medina y unos abogados de la barra mexicana de abogados procesaron al juez por haber dejado en prisión preventiva por un delito de carácter patrimonial a una persona. Obviamente eso pasa muy poco, pero sí ocurrió. Y finalmente fue vinculado a proceso el juez. Y después se arreglaron, pero finalmente allá hay un precedente, ¿no? No es lo que diga el juez nada más y dejarlo así. Insisto, esto es muy importante y lo voy a repetir las veces que sea necesario. Se requiere acreditar por el Ministerio Público que el imputado no tiene arraigo para la prisión preventiva justificada, que corre riesgo la víctima o los testigos si está en libertad, o que corren riesgo los medios probatorios porque los pueda destruir. La verdad es la prueba del diablo. No, yo considero que, por no decir el 100, el 95% de los casos no se acreditaría una prisión preventiva justificada. Pero bueno, en la realidad pasa otra. Bueno, en el punto 219 de la resolución de Gustavo Zompazle Tecpile y su hermano contra México, se dice en el punto 219. Y esas se las mando si quieren, o sea, se las dejo con Manuel Eliseo aquí. Se recuerda que es la sentencia, Zompazle Tecpile contra México. Se recuerda que las autoridades internas, al aplicar la figura de la prisión preventiva, deben ejercer un adecuado control de convencionalidad para que las mismas no afecten los derechos contenidos en la Convención Americana de las personas investigadas o procesadas por un delito. Punto y seguido. En ese sentido, corresponde reiterar que cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional,
pacta sunt servanda, como la Convención Americana, todos sus órganos, incluidos sus jueces, están sometidos a aquel, lo cual les obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermados por la aplicación de normas contrarias a su objeto o fin de la Corte Interamericana o de la Convención Americana o de sus sentencias, por lo que en el marco de sus respectivas consecuencias y de las regulaciones procesales correspondientes, las magistraturas y órganos vinculados a la administración de justicia en todos los niveles están en la obligación de ejercer ex oficio un control de convencionalidad entre las normas internas y la Convención Americana. Y en esta tarea no deben tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete último de la Convención Americana. Obviamente se refieren a la inconvencionalidad de la prisión preventiva y del arraigo. Pero bueno, del arraigo no estoy hablando, solo hoy me refiero en concreto de la prisión preventiva. Conclusiones. La prisión preventiva es inconvencional y es cosa juzgada por el derecho internacional de los tratados. Segunda conclusión, los jueces, les guste o no les gusta, en el punto 219 de la sentencia son Pascle Tecpile, los está obligando. No es de que les guste, no les guste, quieran o no quieran. Y si no, incurren en responsabilidad penal y administrativa. Tercera conclusión, debemos recurrirlos mediante el recurso procesal correspondiente sobre la denuncia penal contra el funcionario que no acata esta disposición. Cuarto, vamos a esperar la resolución porque está por verse del ministro Pardo y el ministro Farhat para saber cómo queda, pero en ambos se reitera que es cosa juzgada y que nos guste o no nos guste, en uno debe de en automático salir, que eso no estoy de acuerdo yo, y en otro en automático hacer un debate sobre la prisión preventiva justificada, que tampoco se daría en estos casos. Básicamente esa es mi intervención, es muy concreta, muy precisa. Les doy el punto medular, el punto 219 de la sentencia. La verdad, les pido una disculpa y su empatía, porque estoy exponiendo al revés. Debía exponer en la computadora y en mi teléfono tenía la información y pues busqué la información ahora en la computadora, por eso me tardé un minutito, dos más, pero pues traté de hacerlo. Espero sus comentarios, sus preguntas, porque las preguntas son más enriquecedoras que la propia exposición, porque en las preguntas es donde considero yo, se aprende un poco más. Maestro Manuel o quien esté a cargo, si puede eh, eh, Claro, vamos a moderar las hablar con los preguntas. alumnos para ver quién quiere preguntar algo, o si no, dejen mis datos y que me manden un correo o un mensaje y yo les respondo. Adelante. Claro, a ver. Quien guste puede levantar su mano virtual para hacer preguntas, nada más traten de ser, por favor, enciendan su cámara para que les dé el uso de la voz. Hay que ser muy concretos, por favor, en las preguntas que se le van a formular al, al maestro Carlos Alberto Tijera. Créanme, de verdad, si quien lo busque y quien lo vea, pues, solo en altos, oiga, solo en altos niveles. A ver, voy a abrir el uso de la voz a Israel Álvarez, pero hay que encender la cámara. A ver, Israel, adelante. Para que pueda dar el uso de la voz a Pamela Labastida y a Isaí, tienen que encender su cámara, por favor. Israel, no creo que. A ver, ahí está Israel. Adelante. Doctor, la
No creo que no prendo mi cámara por otra cosa, sino que no tengo muy buena señal y se Ok. escucha todo cortado, por eso la puedo mantener apagada. Sí, manténgala apagada, nada más quería como corroborar que fuera usted Israel. Adelante. ¿Qué tal, doctor? Buenas noches y buenas noches a los compañeros. Mi pregunta es esta, ¿usted refiere que si el juez no acata eh, las sentencias de la Corte Interamericana se puede denunciar? Pero ¿qué pasa si la prisión preventiva es de manera justificada? También se puede denunciar. Esa es una. Y mi otra pregunta, y me surgió esa duda, por cuanto hace a lo que refiere del gobernador o el exgobernador de Nuevo León, que sus abogados le iniciaron un proceso al juez. Eh, ¿Fue por ese motivo, porque le puso la prisión preventiva de manera autómata o fue de manera justificada? Nada más son mis dos dudas que tengo. Muchas gracias. Sí, compañero, mire, en la prisión preventiva justificada, si también vulnera los derechos y no se acredita todos los supuestos de arraigo o que no tiene arraigo el imputado, que está en riesgo la víctima o los testigos, o que está en riesgo las pruebas, claro que también lo puede denunciar. Va a haber un tema que vamos a hablar sobre funcionarios públicos, no nada más jueces, donde es motivo de un delito de servidor público resolver contraconstancias o resolver contrario a lo que se probó en el procedimiento. Esa es por cuanto a su primera pregunta. O sea, sí se puede también, pero hay que valorar el caso concreto. No es denunciar por denunciar. Y el otro, pero bueno, existe siempre la posibilidad. Y en la otra pregunta que usted me hacía, efectivamente, o que usted hizo, efectivamente hay que leer la información que tenemos sobre el caso de Rodrigo Medina, porque ahí era un delito de carácter patrimonial o de carácter público, y ese delito no estaba en el catálogo de la prisión preventiva oficiosa. Sin embargo, ahí se da el supuesto que usted dice. Le quisieron justificar que tenía riesgo las víctimas o las pruebas o los testigos, o que no tenía arraigo el gobernador, exgobernador ya en ese momento, y le dictó, contrario a las resoluciones de la Corte Nacional, una prisión preventiva. No oficiosa, ahí justificada, pero sin que se probara, sin que se acreditara. Todos los extremos. Y sí fue procesado ese juez, está el nombre en internet, ustedes lo pueden buscar, no es una cuestión, vi a un compañero de la Barra Mexicana de Abogados, lo llevó el asunto, pero obviamente hay que hacer eso, pues solamente así entienden, y si no, nunca nos van a hacer caso si somos tibios y nunca nos expresamos lo que procede, porque ahí la verdad es que sí procedía esa figura, ¿no? Y la denuncia. Y estuvo vinculado a proceso el juez. Pero bueno, ahí está la información. Y si no, mándenme un WhatsApp ahí al liceo o le dejo mis datos y yo le mando la información, que no la tengo ahorita en la mano, pero obviamente sí la tengo. Eso fue hace unos años. No sé si eso satisfizo sus preguntas, compañero. A ver, lo que pasa es que ya me parece que Israel tendría que levantar la mano, porque no lo veo, pero ahorita, a ver, vamos a darle el uso de la voz a Pamela Labastida. Adelante, Pamela Labastida, ¿de dónde nos acompaña y cuál es su pregunta para el conferencista? Hola, ¿me escuchan? Sí, Sí, perfecto. Pavel, adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, me presento, noches. Soy agente del Ministerio Público de la Federación. Me parece, la verdad, muy conveniente. De hecho, trabajo en delincuencia organizada. Lo que dice acerca de la prisión preventiva oficiosa. Yo, al ser representante de la Federación, me doy cuenta cuando tengo los debates de medida cautelar, la situación de las Difícil. víctimas. En Sí, ese sentido, yo considero que si hay delitos que a lo mejor es muy lesiva la medida, pero en otros delitos que yo he manejado, como trata de personas, secuestros,
robo de órganos, tráfico de órganos, las medidas y los debates de medida cautelar se ponen interesantes precisamente porque alguna vez comenté con un juez de Torreón, perdón, es que me operé las muelas, perdón, un juez del de juicio Torreón, ajá, de y abogada. le No se dije, preocupe, con calma. Está ajá, interesante tu participación. y le dije al juez de Torreón, discúlpeme porque iban a dejar en libertad a unos secuestradores, los iban a dejar en libertad precisamente por esta situación que usted comenta. Y le dije, su señoría, si me permite hacer una última aportación, quiero dejar en claro que la delincuencia organizada no la resiente el derecho sustantivo, el derecho subjetivo, el derecho objetivo, los tratados internacionales. La delincuencia organizada la resienten personas, la resienten víctimas. Y a veces, por ser tan garantistas y protectores del procedimiento penal o del proceso penal, nos olvidamos que tenemos de otro lado víctimas y personas Eso. que reclaman todo el tiempo justicia. Entonces, es muy interesante el escucharlo, em, porque sería bueno, no soy legisladora, ni tampoco una gran jurista, pero considero que sería bueno poder hacer como la cuestión de ciertos, volver a realizar catálogos. Ya sé que a lo mejor la prisión está en el artículo 19 constitucional, pero a lo mejor, no sé, reducir de ese catálogo ciertos delitos o, como bien dice, tratar de pelear la medida cautelar en delitos que no sean tan lesivos. Gracias. No, bueno, aquí, mire, es muy importante lo que usted dice porque es práctico. Y voy a hacer al abogado del diablo y pensar que cuando sucedió el caso que comenta, no estaba esta resolución y aún así pues se dio. La verdad es que ser juez y más aún ser ministerio público y más de delincuencia organizada, pues es algo muy complejo, pues usted lo vive a diario. Entonces, la verdad, yo lo que propongo en el caso, poniéndome del lado de ministerio público, porque también me toca ser asesor, aunque soy abogado particular, a veces me toca ser asesor. Yo lo que hago, la verdad es que sí preparar las pruebas y el debate para una medida de prisión preventiva justificada. Pero hay que abordar todos los temas. ¿Cómo se hace bien algo? Conociendo los requisitos completos. O sea, tiene que abordar los cuatro. El problema, y usted lo vive diario, es que no siempre usted como fiscal los tiene. Y a veces tiene que, con un curita, curar un cáncer. Entonces, pero ahí ya es su habilidad. Pero yo lo que le sugiero es que tome cursos sobre argumentación en medidas cautelares, text de proporcionalidad, como fiscal, y que pueda debatirlo de una manera más técnica, de una manera mejor, porque solamente así. La verdad, me voy a ir ahora al extremo. O sea, porque yo, o sea, yo me preparo diario, o sea, esta clase, ustedes son mis maestros, ustedes son mis ponentes más que yo. O sea, la verdad. Y esa preparación me permite debatir con un juez así. Entonces yo les he dicho, porque aquí en mi pueblo, no voy a decir cuál es, pero en mi pueblo ocurre mucho que el compadre, la novia, la amante del presidente del tribunal, la hacen juez. La esposa del presidente del tribunal aquí, que ahorita está a punto de ser procesada, la hacen juez. Y el problema no es eso. El problema es cuando tiene un abogado enfrente, como usted o como yo, o como los que se preparan en el liceo académico, y le dicen, no procede por esto, y si no procede, y si lo dejas adentro, tú te vas con él también adentro. Porque estás resolviendo contra lo que se está probando. Y entonces ahí ya los jueces ya no saben. Entonces yo les comento que a veces ser juez es tener la ruleta rusa, ir en cada asunto, luego se les pasa. Y por eso es que muchos se dan en la práctica que hacen equipo el juez, el MP y el defensor público, porque cualquier error, cualquier cosa entre ellos lo cambian, lo arreglan, lo parchan. Pero si estoy yo, pues mejor que tengan mucho cuidado en lo que hacen, porque como son servidores públicos, su esfera jurídica está restringida más que la de un particular. No sé si eso satisfizo su comentario, compañera fiscal.
La Te voy a verdad, mi abrir tu respeto, micrófono. pero ahí está la respuesta, maestro. Sí, Maestro sí, maestro, Manuel, le agradezco. Liceo Académico, ¿me podría activar el chat? Porque no puedo mandar mensajes. Bueno, ¿le puedo pedir un favor? Bueno, Sí, aprovechando, le voy a mandar el número del liceo académico, a ver si nos puede mandar un WhatsApp, 2221-1425-79. Por favor, ujú. Pamela, ¿sí? Si nos puede mandar un WhatsApp ahí para indicándonos que es Pamela Labastida. Muchas gracias, Pamela. Importante intervención la suya y gracias por la respuesta pues al ponente. Permítanme, hay personas que todavía quieren acceder a la sala de espera. A ver, Isaí, por favor, ¿podrá abrir ¿cómo se llama? tu video. Su video exactamente. Ahí está, Buenas correcto. noches. ¿Sí se Adelante. alcanza a ver? Sí, por Sí, supuesto. adelante. Sí. Ok. Bueno, yo tengo una pregunta. Es bastante sencilla, o eso pienso yo. Es referente al tema sobre ampararse contra la prisión preventiva oficiosa. Me refiero sobre si es necesario irse a la queja o es el único medio o en el amparo también te lo pueden conceder. Ok, ok. Muy interesante su pregunta, aunque está compleja. Voy a hacerle otra vez al mago aquí. A ver. Mire, el procedimiento es así. Acuérdese que tenemos los principios rectores del procedimiento, que son la contradicción en este caso. Usted pide una revisión de medida porque ya pasaron más de 2 años o porque salió esta resolución de la Corte Interamericana y el juez convoca audiencia y dice solicito que el cambio de medida cautelar de prisión preventiva oficiosa por una diversa. Hay debate por la contradicción y el juez resuelve. Se cambia la medida, no se cambia. Pero en el supuesto que usted pone, no cambia la medida, entonces usted tiene que ir al amparo y ahí a veces te la dan en la suspensión del amparo con efectos restitutorios y ya convocan audiencia para que se debata bien y le dan los lineamientos el juez de distrito y ya. Pero si no, a veces el juez de distrito dice, no se la doy tampoco. Y te tienes que ir, me refería yo a no una queja administrativa contra el juez, sino una queja procesal en el amparo cuando pues no te lo toma en los términos. A eso me refería. No sé si satisfizo su pregunta, la respuesta, compañero Isaí. Ok. Isaí. Entonces los magistrados son los encargados de resolver la queja y ellos resuelven mayormente que sí o mayormente que no, depende de La la mayoría situación. de los colegiados, como tienen ya un nivel ya de preparación mayor, sí, ellos, los magistrados, conocen esta resolución de la Zompantli-Tecpile, tan es así que ahorita está por salir, pues lo que les comentaba de los ministros Farhat y Pardo, que ya están hablando sobre esta sentencia de la Corte Interamericana, que nos guste o no, de acuerdo al derecho a los tratados en Viena, al Pacta Sunt Servanda, pues ya es una cosa juzgada internacionalmente hablando, y es una sentencia. Entonces, yo considero que sí, compañero. Ya no tiene sonido, Manuel. Adelante. Esa era Ok. mi única duda. Gracias. Sí, es ahí, a la orden. Bueno, vamos a tener ahora al licenciado Job Torres Ramírez, de donde nos acompaña. Si puede encender, por favor, su cámara. Por favor, ahí está, ya ahorita lo vamos a poner, permítame tantito. Adelante, licenciado Job, ¿de dónde nos acompaña y cuál es la pregunta? Gracias, buenas noches. Mire, yo soy de Ciudad de México, ahorita ando por el estado de Tamaulipas. He estado escuchando, pues, muy atento a las manifestaciones del maestro y escuché también con cierta emoción cuando se manifiesta la licenciada Pamela. Tengo una pregunta. Más que pregunta, quisiera escuchar la opinión y si fuera posible también de la fiscal,
me gustaría también escuchar la opinión. Maestro, usted manifiesta que debemos de ponderar, bueno, hacer valer las determinaciones de la Corte Interamericana. Y usted atinadamente también refiere, en ocasiones me toca hacer defensa, en ocasiones me tocará también ser, como todos los abogados nos sucede en ocasiones, nos toca ser asesores jurídicos. La pregunta o la opinión que yo quiero vertir y escuchar lo que ustedes piensan al respecto, si me está escuchando también la licenciada Pamela. Cuando nos toca ser asesores, ya decía la licenciada Pamela hace un rato, desafortunadamente la repercusión o la violación de los derechos no recae en la ley sustantiva, en la adjetiva y todas las demás, sino que recae directamente en las víctimas. ¿A dónde voy con mi comentario? En un caso de violencia sexual o de delito sexual, ¿cómo ponderar quién tiene más vulneración o más derecho? El agente activo, el agente pasivo, reitero, en un caso de delito sexual. Porque en muchas ocasiones también los delitos sexuales recaen en menores. ¿Ok? No sé si queda clara mi imaginario. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que hay que defender y que la prisión preventiva oficiosa no deba tener el peso que actualmente tiene, bueno, pues si se abriera el debate y se justifica esta prisión preventiva, bueno, pues ya cambian las cosas, ¿verdad? Pero también es labor de la defensa, reitero, pues luchar porque no se quede en prisión preventiva, ni justificada aún. Pero ¿qué pasa entonces con los derechos de las víctimas? Me gustaría escuchar la versión de los dos. Gracias. Sí, muy buena intervención, compañero, pero bueno, primero necesitamos aterrizar o centralizar el punto a debate. El punto a debate es la prisión preventiva oficiosa. Sí, señor. Mi humilde punto de vista es que tienen más derechos los imputados que las víctimas, pero que han ido evolucionando. Ahora ya la víctima puede impugnar la no vinculación, la sentencia, si no está satisfecha su reparación del daño. Antes no podía apelar nada, solo el Ministerio Público, pero aún así sigue teniendo más derechos el imputado. Pero en el punto a debate, la medida cautelar tiene su finalidad, es que el imputado acuda al proceso cuando sea citado a una audiencia. Que en caso de una sentencia condenatoria se pueda ejecutar. Y que no corran riesgo la víctima, los testigos, ni los medios probatorios. Las pruebas, etc. Sí, sí. Que no se destruye. Pero como estamos hablando de el bien jurídico tutelado más grande después de la vida, o sea, la libertad, la Corte Interamericana y la Corte Nacional ya han dicho que ahí no se requiere argumento, se requiere prueba, porque es la última ratio para pues, dejar a una persona en libertad para llevar su proceso o adentro de prisión para llevarlo de esa manera, en prisión preventiva. Y entonces ahí, esta parte no lo dije, por eso es me gustan más las preguntas y respuestas, la interacción. Se lo comentaba a Manuel Camacho, porque me permite expresarme un poco más de cosas prácticas. Aquí el punto a debatir es de que la prisión preventiva es una línea dura de interpretación para el juez. O sea, no se requiere nada más a medio probar o argumentar, no. Se requiere acreditar la necesidad, le llaman técnicamente la necesidad de la cautela o de la medida cautelar. Correcto. Y que digan
de acuerdo al texto de proporcionalidad, ¿por qué otras medidas diversas a la prisión no cumplen con eso? La verdad, es la prueba del diablo para el MP, por eso mis respetos para Pamela y por eso qué bueno que usted quiera preguntarla, porque en la práctica luego le suplen al fiscal o también le han suplido a la defensa, depende de la personalidad del juez, pero más a la fiscalía. Pero bueno, esa es mi respuesta, tiene más derechos el imputado, los derechos de la víctima del imputado les han ido avanzando y les sugiero lean la Ley General de Víctimas, ahí se amplían los derechos y las cosas por las que puede la víctima intervenir en el proceso. Sí, Más que muchas la gracias. Constitución, ¿eh? Debo comentarle que sí conozco la ley de víctimas. Precisamente por eso quisiera escucharla también la opinión, si no hay inconveniente por parte del liceo, me gustaría escuchar la opinión de la licenciada Pamela, y si es que ella quisiera abundar, ¿no? Por mí no hay Gracias. ningún problema, ustedes nutren la clase, de hecho esto existe por ustedes, que decida Manuel. Claro, miren, Muchas vamos a ver gracias. ahorita, vamos a invitar también, le pedí a la licenciada Pamela, que la vamos a invitar posteriormente. En el caso de Job Torres Ramírez, no sé si usted tomó, aquí en Liceo Académico se impartió un curso del asesor jurídico victimal, no sé si lo tomó o no lo tomó, también pues le invito a adquirirlo, o con la maestra Nancy Villafán, donde hablamos profundamente todo el tema de víctimas. Entonces, si me permite, vamos a dar la intervención a los demás compañeros, y vemos ahorita si interviene la abogada Claro Pamela. que sí, maestro. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. No, a usted. Permítanme tantito. Voy con Divina Carmen Hernández. ¿Puede, por favor, encender su cámara para que haga la pregunta? Nos diga dónde nos acompaña, por favor. De antemano les agradecemos a todos los que se dieron cita esta noche, que sabemos que, bueno, para muchos ya es vacaciones, además Semana Santa, pero les agradezco el que se hayan dado. No se deja de aprender, maestro. Exactamente, y no se deja de aprender, ¿eh? Créanme que el maestro que tienen aquí, Carlos Alberto Tijera Vázquez, de verdad, si lo buscan por YouTube o lo buscan por todo, tenemos un excelente maestro hoy impartiéndonos esta plática. Divina Carmen, ¿puede encender usted su audio? Bueno, si no, bueno, voy a pasar a María Elena Ortega. A ver, voy a pasar aquí, María Elena, si nos dice de dónde nos acompaña y cuál es su pregunta, por favor. Adelante. Bueno, buenas noches a todos. Un gusto saludarlos. Y aquí Igualmente, gracias. mi pregunta para el licenciado Carlos Tijera es, ¿qué se requeriría o de qué manera se tendrían que modificar las leyes para poder dar prisión preventiva oficiosa a los adolescentes? Ya que hay muchos que cometen delitos de adulto y no se les puede hacer nada. Ahí, ¿qué se tendría que hacer? Porque se vulneran los derechos de otros adolescentes por esos mismos adolescentes. Y es complicado porque entonces ya ahí se pierde el derecho superior de los niños, adolescentes y demás. Esa sería mi pregunta. Muchas gracias. Ok, mire, realmente, si para adultos es complicado la prisión preventiva oficiosa, para adolescentes es todavía más. Porque si usted lee el tratado sobre los derechos de los niños, un niño lo es desde los 0 hasta los 18 años. 18 años, un segundo ya es adulto. Entonces, la ley general de eh, para los que se tramita para los adolescentes, que también hay un curso aquí en el liceo muy bueno, y te establece ciertos niveles. Por ejemplo, es muy importante lo que tu intervención porque esto a veces muy pocos lo saben. De 0 a 12 años, un niño no puede ni siquiera ser sometido a un proceso.
un proceso especial de adolescentes. Lo mandas al psiquiatra, al psicólogo, a terapias, pero no lo sometes de 0 a 12 años. De 12 a 14, sí te puedes someter al procedimiento, pero no te pueden aplicar lo que usted llama prisión preventiva para un adulto. Para un adolescente le llaman medida cautelar de internamiento, para que no se oiga tan agresivo, pero es prisión preventiva, mi punto de vista. No se puede, pero ya de 14 en adelante ya es posible. Pero además, las penas, a la máxima son hasta 8 años o 10 años. Hayan hecho el peor de los delitos o no. Entonces, está complicado legislar y más con esta sentencia porque ya le está diciendo al Estado mexicano no hay prisión preventiva oficiosa para adultos, menos para adolescentes. Ahí la pregunta concreta que usted hace es que el Ministerio Público se capacite y tenga un debate profesional, perfecto casi, para que le den el internamiento al adolescente. Porque de otra manera, si con los adultos es difícil, con los adolescentes es más, porque se cuida precisamente el derecho humano a la libertad de ambulatorio. En Estados Unidos sí hay precedentes, pero ya es diferente que un adolescente sea juzgado como adulto. Aquí no, aquí los cuidan y los protegen. Pero bueno, maestro, no sé si eso satisfizo la pregunta. Si alguien más tiene la pregunta, adelante. Y me dice aquí María Elena Ortega que sí. Voy a Daniel Pérez, si puede encender su cámara, por favor. Y le abro audio. Adelante, Daniel Pérez. ¿De dónde nos acompaña? Muchas gracias, buenas noches. Disculpe, es que quito la cámara porque está un poco inestable mi Internet. Ok. internet. No se preocupe, puede apagarla, si no, ya lo vemos. Adelante. Ok, muchas gracias. Sí, lo que quería comentarles es, yo soy defensor público en Pachuca y he tenido algunas intervenciones para discutir la prisión preventiva oficiosa y presento las Corte Interamericana, les hago lectura eh, de los párrafos de las sentencias y me aviento un rollote. Y a fin de cuentas me dicen, pues sí, pero No lo han quitado. mientras no se quite de la Constitución, yo soy juez constitucional, de juez de control constitucional, entonces yo tengo la obligación de aplicarla y mientras no me la cambien, yo voy a seguir aplicándola. Una de las jueces que tuve, estábamos en feminicidio y ella dijo, el Ministerio Público pidió la aplicación oficiosa, yo le solicité que no fuera oficiosa, que se abriera el debate para la justificada y me dijo la juez que aunque ella estaba obligada a aplicarla, pues ella quería escuchar las argumentaciones y le dijo al Ministerio Público, vamos a escuchar el debate y justifiquen usted la prisión. Lo único que dijo fue, está en el artículo 19 de la Constitución, es un delito que está en el catálogo, por lo tanto, debe ser aplicado. Y me dio la voz a mí y yo le dije, su señoría, la representación social No no se se hizo acredita cargo la cautela. de la necesidad de cautela en ninguno de los tres supuestos, evadirse de la justicia, sustraerse de la acción de la Arraigo, justicia, pues. nada. Y me dijo, ok, ya escuché al defensor, pero concuerdo con la representación social porque mientras esté en el catálogo y es un delito tan fuerte contra la mujer y protege todo, porque es lo máximo contra la vida, y aplicó la prisión. Entonces, otros de plano sí nos dicen, ni discutan, ni me argumenten, porque mientras la Constitución no se cambie, voy a seguir aplicando. Entonces, pues ya nosotros ya tomamos la decisión mejor, ni discutir, ni solicitar Pero la, eso la hacen. nada, Porque porque no nos hacen caso y de plano nos avientan. O sea, es cansado, es desgastante que presentamos montones de argumentos y algunos jueces sí de plano nos dicen,
no me discutan, no me digan nada, voy a aplicar la justificada. Digo, perdón, la oficiosa. Así que, pues ya no tenemos nada que hacer. Y le digo, bueno, vamos a ampararnos, vamos a apelar, vamos a ver qué hacemos, porque pues no, así estamos. Y de repente nos encontramos con algunos jueces que nos dan unas resoluciones en las iniciales que nos dicen, ah, sí, está muy buena la versión de la defensa, Gracias. pero para este estadio procesal, con que concuerde el hecho con el tipo, lo mandamos y allá que resuelvan el juicio. Entonces le digo, bueno, entonces, ¿para qué queremos un juez de control? Si todo lo vamos a mandar a juicio. Entonces, yo creo que sí es necesario que se actúe y que nos movamos a ver qué legislar, hacer paros en las marchas en las cámaras y que ya se legisle, porque mientras siga así en el 19 constitucional, al menos en el estado de Hidalgo, no vamos a poder hacer nada. Entonces, yo creo que sí necesitamos movernos porque esto ya no me lo van a creer, aquí en Pachuca ya están construyendo más y más celdas, bueno, centros de internamiento, porque ya no caben, están metiéndolos por cualquier cosa. A mí el año pasado sí me dejó sorprendido una juez porque la Ministerio Público solicitó la oficiosa por el uso de un arma, porque utilizó un cuchillo, bueno, de cocina, ni siquiera de esos de cortar carne, que le enterró el cuchillo en el seno a la esposa. Y ella dijo, pues la Constitución dice que debe ser así, pero también dice, hay jurisprudencias que dicen que esa es una mención general que debe legislarse en los estados. Y en el estado de Hidalgo no está legislada esa parte de la prisión preventiva oficiosa por el uso de armas, por lo tanto yo no la voy a aplicar. Entonces, pídame otra medida cautelar. Y cuando supimos eso aquí en Pachuca, casi le hacemos un monumento a la juez. Ya estábamos llevándole veladoras allá afuera de su oficina, porque nos sorprendió. Pero yo creo que sí debemos de seguir trabajando para que esto se quite. Muchas gracias, maestro. Ah, sí, ya hasta me hiciste sudar. Yo fui por agua y ya me quité el saco. Mira, Daniel, eh, tienes que denunciar al juez, porque es una privación ilegal de la libertad. O sea, mira, yo no soy alguien que te está diciendo como el juez porque yo lo digo, porque está ahí, no. Está en un tratado vinculante para el Estado mexicano, vinculante por el derecho de los tratados de Viena, y donde expresamente les dice, el Estado lo componen tus órganos, jueces, magistrados. Ustedes tienen que hacerlo. Que se protejan, ya verán, pues no queda de otra, porque, y así te van a respetar, ¿eh? Porque de lo contrario dicen, este chocolate, este defensor. Yo cuando llego, ellos saben, y si están hablando y firmando, yo me callo hasta que me pongan atención. La verdad, estoy tan agradecido con el Liceo Académico, con Manuel, que les voy a comentar. Pues esta figura, pues como todo en la vida, pues el que los puede pagar los mejores científicos, pues los pagan, ¿no? No sé si sabían, pero Juan Collado en septiembre se fue a un hospital con una prisión, una medida cautelar modificada de oficiosa al hospital por necesidad, ¿no? De la cárcel a los... Estuvo 2 meses y se empezó a enfermar porque le daban infecciones recurrentes de los bichos que hay en los hospitales. Y entonces yo soy uno de los abogados que participa en su defensa. Entonces, obviamente, tengo un privilegio, soy de Morelos y en Morelos tenemos 17 años con el sistema penal, o sea, ya nos hemos equivocado muchas veces. Más que saber más, hemos cometido más errores. Y entonces le diseñé la estrategia para salir y le dije, mira, tú vas a salir por esto, primero por su corazón, vamos a sacarte de ahí, del Reno, del Reclusorio Norte,
Y luego con esta sentencia que pues, salió y pues yo la hice mía. Me puse a estudiar Derecho de Tratados y le dije esto, y te lo digo, el juez de proceso de Juan Collado en delincuencia organizada le cambió la medida de prisión preventiva oficioso por 3. Brazalete, prisión preventiva domiciliaria y que entregara su pasaporte. Por 3. En delincuencia organizada. Pero bueno, son 1 de 100 casos. 99, 1 de otros 99 que te lo niegan. Y él está litigando contra el presidente de la República. Pero sí se puede, o sea, la verdad el argumento es así. Y yo sí les digo al juez, o sea, usted no es intocable. Obviamente a mí me odian los jueces, pero pues yo no voy a ser amigos. A mí cuando me contratan y yo te entiendo también como defensor público, que son muchísimo, muy buenos porque practican más incluso que yo. Yo sí leo mucho y todo, pero no practico tanto como ustedes. Entonces, lo que hago, pues, lo que hice, pues, fue sacarlo y obviamente la familia está agradecida a la hermana Julia, el hermano Toño Collado, su cuñado, el que me recomendó, que fue mi alumno en la UNAM, en una conferencia, Ricardo, esposo de Julia Collado, pues felices. No me traen, no, me mandan asuntos, me mandan regalos, me llevan a comer, güey. O sea, ni los mejores abogados de México que tenían lo pudieron sacar. ¿Por qué? Pues acá tenemos muchísima experiencia por los errores que ya los cometí. Entonces, pero sí se puede y la verdad, vamos a hacer un curso sobre responsabilidad de los servidores públicos, que su esfera jurídica está restringida, pero luego son jueces y se sienten intocables y no es así. Pero bueno, espero que mi comentario le haya abonado algo a Daniel, porque pues, usted tiene más experiencia que yo, que le digo. Le puede abrir su micrófono. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias. Bueno, pues yo no lo había querido decir, pero ya lo dijo el maestro Carlos Alberto Tijera, ya lo escucharon. Es abogado de de Juan Collado y que abogado de expresidentes y que hoy se encuentra, pues gracias a él, y lo tengo que decir así en público, amigo, tú ya lo dijiste, me habías pedido mantenerlo bajo reserva, pero gracias a él está también gozando de la libertad Juan Collado, o sea, un abogado sacando a otro abogado. Imagínense lo talentoso que es el maestro Carlos Alberto Tijera. Entonces, ¿no? No, maestro, gracias, pero es que la verdad es que cuando eso le digo en clase, porque ni siquiera son mis alumnos en la UNAM, porque yo no lo veo así, lo veo más que son mis maestros, que no es de que yo lo diga o que yo sea muy bueno, sino que lo que yo expreso es algo que saqué de un tratado, de la Constitución, de la ley, de una doctrina, de un libro, y solo lo hago patente. En realidad solo es arrastrar las hojas, ¿no? Pero, pues, usted ha Ya, visto, ¿no? Que no es tan, o sea, hasta una palabra, eso se llama, recordaremos nuestras clases de filosofía, los compañeros abogados, hermenéutica jurídica, de una palabra te hacen un libro, maestro Manuel. Y esos no todos tienen esa habilidad. Por ejemplo, hay un libro del maestro Miguel, que un ex es magistrado, ya falleció en el COVID, sobre el derecho de las personas a ser tratados como inocentes o presunción de inocencia. De esas 2 palabritas es un libro. Entonces, realmente todo lo sacamos de derecho comparado, de Colombia, de otras cosas, maestro. Pero en realidad, la verdad es que todos pueden, nada más hay que hacerlo valer. O sea, por ejemplo, ahorita, en lugar de que ustedes leyeran toda la sentencia de la Corte Interamericana de Gustavo Zompazle, Tecpila y su hermano, pues yo leí el punto medular. Mira, aquí dice que no se hagan tontos los jueces, que la apliquen aunque no esté en sus normas internas. Punto. Realmente está ahí, maestro, para todos, para usted y para todos. sí, pues No, no es... qué bueno que lo estás comentando, maestro. Efectivamente, fuiste, como diría el dermatólogo, fuiste al grano, directamente, al punto fuiste, ¿no? Entonces, qué bueno que lo estés comentando y efectivamente, bueno, el día de hoy, pues había una persona de Brasil que estaba muy interesada en entrar, pero no entró. A ver, vamos a ver, Divina Carmen, ¿puede extender por favor
Cámara. su cámara, su video, por favor, y para que leemos el uso de la voz. Digo, esto lo hacemos por motivos de seguridad, porque a veces luego hacen cada cosa que no. Divina Carmen, ¿sí me escucha? A ver, le reactivo el audio. No, parece que parece que no nos está Luego escuchando. no tienen señales. A veces sí, porque le estoy pidiendo que nos reactive aunque sea su audio, pero no tiene, me parece que no puede. A ver, están accediendo más. Bueno, pues no sé si alguien más tenga alguna pregunta. Yo la verdad, maestro, pues te felicito y te agradezco porque justamente el día de hoy, en Semana Santa, ¿no? Y que de acuerdo a la filosofía del liceo académico, que es poner el servicio también al conocimiento de los demás y traer grandes ponentes, como es el caso tuyo, que me has aceptado la invitación a presentarte el día de hoy en un día complicado a lo mejor para muchos, ¿no? Porque muchos están, pero bueno, videograbación, esta grabación va a estar en la página del liceo y va a estar también disponible en el canal de YouTube para que ustedes la puedan ver. Hoy hablaba con alguien justamente sobre la prisión preventiva justificada, me preguntaba alguien de Brasil, eh, las horas son diferentes, pues hablábamos, me preguntaba que si era igual, al igual que en Brasil, una medida cautelar, le comentaba que efectivamente es una medida cautelar, me preguntaba cuáles eran los fundamentos constitucionales y los infraconstitucionales, le señalé cuál el 19 de la Constitución, el 167 del Código Nacional. Exacto, con 167. Y bueno, pues la verdad es que este es un tema muy espinoso y hasta cierto punto delicado. ¿Por qué? Digo, hay abogados muy valientes como tú que, como bien nos lo dices, bueno, pues hagan valer las denuncias correspondientes, ¿no? Cuando sea el caso, sea necesario hacerlo. Eh, Tú mismo estás dando cuáles son los argumentos, tanto jurídicos, ¿no? Nos acabas de citar el punto 219 de la sentencia Sompax-Letecpile. Entonces, estás dando puntos importantes y torales para esta situación. Entonces, pues, maestro de Carlos Alberto Tijera, yo te agradezco. La verdad es que ya no veo más manos levantadas por aquí, más que la de Divina Carmen, pero te agradezco que nos hayas acompañado esta noche. Eh, Sé que tienes trabajo, porque tienes trabajo. Ahorita el maestro me decía también que lo estaban contactando para ir a defender unos Un detenido. detenido. Entonces ya nada más queremos hacer entrega del reconocimiento. Lo voy a poner aquí en pantalla y me va a hacer favor la subdirectora de leerlo para poner el reconocimiento en pantalla y pues te lo enviaré yo voy a WhatsApp. Gracias. Gracias, maestro Manuel. Se otorga el presente reconocimiento al licenciado Carlos Alberto Tijera Vázquez por haber impartido la masterclass denominada de la necesaria abolición de la prisión preventiva oficiosa en México, en Ciudad de México, a 28 de marzo de 2024, y firma el doctor y maestro Manuel Pérez Camacho, director del Liceo Académico MX. Muchas gracias por su tiempo y por su disposición y pues estar aquí con los alumnos del Liceo Académico. No, nada que agradecer, maestra, con gusto. Agradezcale al maestro que me anduvo persiguiendo como un año para que diera la clase. Es bien persistente el maestro, siempre consigue lo que quiere. En Y la verdad, serio, yo ¿no? soy difícil. Yo te lo agradezco, maestro. Qué lástima que no, que muchos compañeros no se sumen en verdad, porque fíjense, lo acaba de decir claramente el maestro. Un año tuve que estar atrás de él para que se diera esta conferencia. Y me da mucha pena, digo, quizá entiendo por el día, pero me da mucha pena que no se valoren las conferencias que se imparten por liceo académico y sobre todo los grandes ponentes que les traemos de manera gratuita. Yo te agradezco en verdad, mi querido amigo Carlos Alberto Tijera, porque como dices, después de un año, se pudo dar esta conferencia, ¿no? Fíjense, no si nadie se imagina lo que esto implica, ¿no? Y como dice el maestro Carlos Alberto Tijera, me gusta ser persistente, insistente. ¿Y por qué? Porque me gusta que nos acompañen los mejores. Y aquí tenemos
el privilegio de tener un extraordinario, magnífico abogado de lo mejor que hay en este. Pero pues, ¿qué te puedo decir? Agradezco a todos los que han intervenido el día de hoy y pues creo que el Liceo Académico otra tónica en cuanto conferencias gratuitas, pues dado la falta y el nulo interés que de repente advertimos, creo que a veces les gusta más a algunos, y lo digo con todo respeto, pues tener que pagar por las clases solamente así se especializan. No, pero maestro, no, mire, le voy a compartir. Una vez un amigo defensor público, pues yo acababa de llegar de Estados Unidos, de una capacitación, me dice, no, enséñales a mis compañeros. Y yo le dije, Camacho se apellida como usted, se llama, se apellida Camacho. Le dije, Camacho, no va a ir nadie. Le digo, pero mira, vamos, por ti lo voy a hacer. Conseguí el hotel, el lobby, todo. No fue nadie, maestro. No fue nadie. Y mi amigo estaba, y yo iba con mi trajecito, así como ahorita, y mi amigo estaba bien preocupado. No, no, qué pena contigo. No, le dije, ya me quité la corbata y dije, vamos a almorzar, era sábado. Y ahí venía, friegue y friegue, no, no valora. Y pues yo la verdad me estaba riendo como ahorita, porque pues cuando me toca contra ellos en una audiencia, entonces ahí sí dicen, o sea, la verdad soy muy pesado. O sea, mi argumento es muy fuerte, o sea, no es de que yo lo diga porque sí, lo digo, lo fundamento, lo sostengo y lo refuto bien. Y pues la verdad soy medio sarcástico más así. Y digo, mi comentario fue entre menos sepan, para mí es mejor. Porque yo pagaba $5,000, te dije, por los cursos en Estados Unidos. Pero me decían, estás loco, nunca va a haber juicios orales en México. Va a haber contrarreforma. Pero pues no, maestro, no se preocupe, mejor. Yo prefiero calidad que cantidad. Siempre. O sea, yo, por ejemplo, pues con ese asunto de Juan Collado voy a vivir toda mi vida. O sea, él está agradecidísimo conmigo. Me mandan dinero, regalos, asuntos, güey. O sea, y el agradecimiento en la eternidad, o sea, porque la verdad la estaba pasando mal allá adentro. Pero no le hacía caso a nadie. Desde que entró yo lo fui a ver y le dije, la estrategia por la que salió fue la que yo le dije. Pero bueno, maestro, ahí estamos. Si quiere algo más, con gusto. Si no, preparamos una conferencia y les cobramos en dólares y va a ver que sí se van a meter. No, es cierto. Pero miren, bueno, la idea es, ¿por qué? Porque también vamos a tener, pues más adelantito me pondré de acuerdo con el maestro Carlos Alberto Tijera para pues que se imparta algún curso, ya sea de responsabilidad de servidores públicos. Él es experto también en interrogatorio y contrainterrogatorio, ¿eh? Sí, ¿Verdad? Sí, él estudió en la California Western School of Law en San Diego, California, invertido muchísimo dinero en su educación. Entonces, al final, pues es un maestro de 10 y que merece todo el respeto. Yo, amigo, te agradezco enormemente hasta allá, hasta donde te encuentras. Te agradezco que después de esa insistencia y persistencia, porque a veces, pues, no lo creen aquí, pero todas estas conferencias se programan a veces, fíjense, hasta con un año de anticipación, y, ¿sí? y no vienen, pero es que así pasa, mira. Me da mucha risa porque pues, yo así era, güey, yo era como el montón. O sea, un abogado mediocre, que nada más hablaba sin sustento, hasta que alguien me guió, mi maestro, mi mentor, el que le comenté, un juez, muy joven, más joven que yo, me decía, no hables cosas que no, o sea, si no conoces, no hables. Y él me decía, el conocimiento es poder. Y me voy al meme concreto del Facebook. La fila formada donde dice agua y en la otra ventana donde dice H2O vacía, a 1 metro. Así estamos. Pero maestro, no se preocupe, de verdad, por mí no. A lo mejor si usted quisiera ganar mucho por tener muchos seguidores o muchos posibles
asistentes a los cursos, pues estaría bien, pero pues yo la verdad sí estoy en ese aspecto de preferir calidad que cantidad. Siempre, o sea. Perfecto. Coincido plenamente contigo. En mi comentario va un poco inclinado a que los esfuerzos son muy grandes para que se den este tipo de actividades. Simplemente agradezco tu presencia, agradezco a los que nos acompañaron y pues vámonos ya a descansar. La conferencia ya estará disponible. Te mando un fuerte abrazo, mi estimado Carlos Alberto Tijera Vázquez. Pues ya estaremos en contacto contigo. Mándame el video, porque esos luego los promociono en mi Facebook. No, pues ya estáis etiquetados, nada más es que tú nos permitas la etiqueta en tu Facebook para que quede ahí en tu Facebook este video. Sí, sí, adelante. Sí. Sí, ¿Sí? está bien, porque la verdad casi nadie conoce del Tratado de Viena. Yo tuve que leer, amigo, me pusiste a leer un poco. Pero sí es vinculante los tratados. El pacta sunt servanda es de que, pues, si ya firmaste México y ya diste tu manifestación de la voluntad, pues ahora cumple. Efectivamente, tiene que cumplir, pero pues mira, creo yo que aquí también la situación que hay, y lo he visto, ¿no? También hay jueces que son muy valientes, que por inaplicar la prisión preventiva les ha costado, y digo, por ahí hay una plática también en el liceo académico de una jueza de Sinaloa, que por haber actuado en acatamiento justamente a esa sentencia son Pax Letecpile, la castigaron, la mandaron fuera del distrito judicial en donde estaba, mandan ahí jueces a los que castigan. Qué pena que en los poderes judiciales se actúe de esa forma con los jueces que son valientes, que también, porque no solamente hay jueces que son tiranos o que simplemente se niegan a acatar esta sentencia son Pax Letecpile, ¿no? También hay buenos jueces y lo tenemos que reconocer. Hay Sí, gente muy calificada que también da inaplica la prisión preventiva oficiosa llevando controles constitucionales ex oficio, controles de convencionalidad. Pero bueno, pues felicitar a todos aquellos que lo hacen, a quienes no lo hacen, pues hay que picar piedra y hay que seguir consejos también de los expertos, mi estimado maestro. está bien, maestro. Pues seguimos en contacto y la verdad, o sea, yo prefiero tener 5 que tener 5,000, pero 5 que de veras les guste. Les guste. Bueno, Si hecho, quieren. Hecho, estamos en pendientes. Un abrazo a todos. un Saludos y abrazo a todos. bendiciones. Buenas tardes, Sara. Nos vemos. Buenas tardes. Listo, gracias.